Hola a todos, hoy es domingo, 1 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Theodore Postol. Encantado de estar aquí, incluso con tan poco tiempo de aviso. Por desgracia, hoy podemos cambiarlo. No está en nuestras manos, Ted. Si estuviera en nuestras manos, otra cosa. Sí. Sí. Déjame empezar, Ted, con la guerra que está ocurriendo ahora mismo mientras hablamos en Oriente Medio. Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, asesinaron al líder supremo junto con los comandantes, y luego vimos la respuesta iraní. ¿Cómo ves la situación ahora mismo entre Irán y, por otro lado, Estados Unidos e Israel? Bueno, creo que ante todo, cualquier guerra es absolutamente impredecible, y haré algunos comentarios sobre eso en breve. Pero si tuviera que hacer una suposición muy general, subrayo suposición, sobre lo que creo que va a ocurrir en las próximas semanas, probablemente sobre todo en la próxima, aunque quizás se prolongue hasta 2, es que los israelíes y los estadounidenses van a causar un daño tremendo a Irán. Va a ser algo bastante grande y extenso. Sin embargo, les resultará difícil mantenerlo, y por supuesto Irán contraatacará. Los ataques iraníes de respuesta tardarán en acumularse, porque el bombardeo que se puede realizar con la cantidad de municiones que se lanzan desde aviones es enorme en comparación con lo que se puede hacer con misiles balísticos. Es simplemente una cantidad enorme de armamento que se puede desplegar, y se puede hacer con una precisión relativamente alta, a diferencia de lo que los iraníes pueden lograr con misiles balísticos. Así que el impacto inicial sobre Irán será muy grande. Pero con el paso del tiempo, el peso de la presión se desplazará hacia los israelíes, sobre todo porque creo que los iraníes, hasta donde podemos suponer, y quiero subrayar que no lo sabemos con certeza, tienen una capacidad significativa para lanzar ojivas de misiles balísticos contra Israel. Aunque solo fueran cientos de ojivas de misiles balísticos, con el tiempo podría llegar a ser mucho más que eso. Pero al principio, podría limitarse a unos cientos. Esto va a suponer un enorme desgaste para Israel, que básicamente es un país bastante pequeño, con unas pocas zonas urbanas. Y esas zonas urbanas serán extremadamente vulnerables a la amenaza y los daños continuos de los misiles balísticos que caigan sobre ellas. Así que no será un ataque relámpago como el que Irán está sufriendo ahora y seguirá padeciendo durante la próxima semana o 2, sino que será persistente y acumulativo. Mi impresión es que con el tiempo, los estadounidenses y los israelíes no podrán mantener este asalto. Simplemente se quedarán sin municiones. Quiero decir, los estadounidenses ya tienen poca munición. Dieron mucho a los ucranianos, y los estadounidenses no tienen las capacidades de aumento que, por ejemplo, tienen los rusos o los chinos. Y esto es algo que los extremistas estadounidenses que quieren librar guerras en todas partes no parecen apreciar. Nosotros, los estadounidenses, no quiero estar asociado con esta guerra terrible, pero nosotros tenemos un sistema de apoyo militar que depende de lo que yo llamaría, no sé, capitalismo de amiguetes. Tal vez lo llame así. Tenemos estas empresas que están mamando de la teta del gobierno estadounidense para construir sistemas militares y proporcionarnos municiones. Son empresas con ánimo de lucro. Cuando eres una empresa con ánimo de lucro y tu único objetivo es ganar dinero, una vez que dejas atrás todo el ondear de banderas que hacen estas compañías, eso es lo que son. Son organizaciones con ánimo de lucro, preocupadas únicamente por eso. No construyes tus instalaciones de fabricación más allá de lo que tus contratos puedan sostener, porque tener una gran planta de producción cuesta mucho capital, cuesta mucho dinero.
Así que dimensionas tus instalaciones para producir lo que tus contratos y lo que prevés que te aportarán tus contratos te proporcionen. Un beneficio considerable. Así que no tienes esta gran capacidad de expansión incorporada en tus sistemas, como por ejemplo la que tienen los rusos o la que podrían tener los chinos, porque ellos cuentan con un sistema militar diseñado para proporcionar al país flexibilidad en caso de necesidad, una necesidad militar. Debo decir que, como estadounidense, sin apoyar estas guerras de elección, por cierto, pero como estadounidense que ha tenido preocupaciones sobre una capacidad de defensa estadounidense responsable, llevo décadas diciendo que no deberíamos privatizar nuestras industrias militares. Cuando privatizas tu industria militar, el ingeniero que trabaja para la gran corporación trabaja para el jefe corporativo. Así que, cuando un ingeniero detecta un problema con algo que están imponiendo al pueblo estadounidense, su lealtad es hacia la dirección de la empresa, no hacia el gobierno. Si trabajas en el gobierno y encuentras un problema con un sistema de armas que estás desplegando, lo informas de inmediato a la dirección del país. La gente es consciente de los problemas y al menos tiene alguna oportunidad de intentar corregirlos. No es así en el sistema estadounidense. Tienes una organización con fines de lucro que es leal a los beneficios, no a los intereses del país. Y tenemos ese sistema aquí. Eso da lugar a un sistema muy inflexible. En breve repasaré algunas cifras de producción en lo que respecta a las defensas aéreas para que te hagas una idea de ello. Y eso se debe realmente se debe a muchos problemas. Pero en parte se debe al cabildeo a favor de defensas aéreas, que los ingenieros competentes saben o deberían saber que no tienen la capacidad de hacer lo que afirman que van a hacer, tanto desde el punto de vista técnico como en términos de cantidad. También tiene que ver con las serias limitaciones técnicas y científicas a las que se enfrentan estas defensas aéreas, especialmente al tratar con misiles balísticos. Funcionan muy bien contra aeronaves, pero tienen casi nula capacidad frente a misiles balísticos. Lo destacaré más adelante en nuestra conversación. Así que estamos en una situación en la que las defensas aéreas, tanto de Irán como de Israel, desempeñarán papeles fundamentales para ambos países. En el caso de Irán, las defensas aéreas que posee son relativamente susceptibles de ser neutralizadas. Esto es cierto para todas las defensas aéreas, a menos que se disponga de una fuerza aérea muy capaz, que te respalde, que te ayude a contrarrestar las defensas aéreas del otro bando. Por ejemplo, vemos en Ucrania que la Fuerza Aérea Rusa, junto con el uso muy ingenioso de drones para agotar a la Fuerza Aérea Ucraniana y a las defensas terrestres, ha dado lugar esencialmente a la destrucción de todas las defensas aéreas significativas en Ucrania. Y en Irán tenemos una situación algo similar. Aunque las defensas aéreas son razonablemente capaces, dentro de lo que cabe, son vulnerables a ataques desde tierra, fuerzas especiales y contramedidas electrónicas, así como ataques directos de aeronaves apoyadas por contramedidas electrónicas. Nunca esperé que las defensas aéreas de Irán funcionaran muy bien. Tienen cierta utilidad al obligar a las fuerzas aéreas estadounidense e israelí a enfrentarse a ellas, de modo que deben emplear recursos para suprimir esas defensas. Pero una vez que las defensas aéreas han sido en su mayoría eliminadas, se puede actuar de otra manera, sin permitir que causen lo que a veces se denomina desgaste virtual de tus fuerzas, porque tienes que seguir utilizando parte de ellas para suprimir y volver a suprimir constantemente los sistemas de defensa aérea. Parece que el resultado esperado ya se ha producido en Irán, y las defensas aéreas han sido suprimidas o en gran medida. En Israel, también tenemos defensas aéreas que no están funcionando muy bien, aunque por razones diferentes.
Estas defensas aéreas no están funcionando contra aeronaves, al menos por el momento, y probablemente no funcionarán contra aeronaves, aunque más adelante puedan ser eficaces contra misiles de crucero y drones. Pero en realidad no tienen ningún efecto ahora mismo. Y lo demostraré. Mostraré algunas diapositivas, una vez más, para reiterar este punto. No estoy hablando sin fundamento. Explicaré a su audiencia cómo interpretar algunas de las imágenes que les mostraré. Así que dedicaré un tiempo a enseñarles cómo leer las imágenes, y luego las analizaremos juntos. Podemos ver que las defensas aéreas contra misiles balísticos, en esencia, no están funcionando en Israel. La cantidad de daño que pueden causar los misiles balísticos es mucho menor que la que pueden causar las aeronaves que operan dentro de su alcance, con el apoyo aéreo y el reabastecimiento en vuelo adecuados. Pero el peso con el tiempo pasará factura, y esa factura será muy significativa. Tendrá un efecto muy perjudicial en la capacidad de Israel para mantener el funcionamiento de su sociedad. No creo que la sociedad colapse, ni la de Irán tampoco, pero habrá suficiente perturbación como para empujar a la economía israelí aún más en el profundo agujero en el que ya se encuentra. Y la economía importa. Hay muchas formas de llevar a un país al punto en que decida que realmente no quiere seguir bajo las condiciones de la guerra, y una economía en colapso es sin duda una de ellas. También habrá otros efectos que veremos más adelante. Es decir, los iraníes han cerrado el estrecho de Hormuz. También haré algunos comentarios al respecto. Explicaré cómo es el estrecho, porque creo que una cosa es decirlo y otra que la gente lo vea. Tengo algunos mapas que mostraré. Y básicamente va a tener un efecto tremendo, pero no de forma inmediata. Por ejemplo, el 90% del petróleo crudo que recibe Japón pasa por el estrecho de Hormuz, el 90%. Pero Japón tiene quizá 230 o 240 días de reservas, porque saben que dependen de ese petróleo crudo. China, el 40% de su petróleo crudo pasa por el estrecho y tiene entre 80 y 90 días de reservas. Corea del Sur. Bueno, tengo una pequeña cifra que mostraré más adelante. Así que, una vez que entremos en el periodo de 2 a 3 meses de esta guerra, y continuará, porque los iraníes, según su objetivo, no tienen otra opción si van a luchar de la manera en que han dicho que lo harán. El plan es alargar la guerra, prolongarla y confiar en que el peso del daño que están infligiendo surta efecto con el tiempo. Así que, al principio, veremos una enorme cantidad de sufrimiento y destrucción en Irán. Y luego veremos los efectos acumulativos de un sufrimiento y una destrucción similares en Israel y en otros países. Y esos otros países importan. Ya sabes, si estás dañando la economía de China, puede que China tenga interés en ayudar a una de las partes o a la otra. Y está claro que China ha decidido ayudar a Irán. Y la ayuda china llegará tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, los chinos han proporcionado datos satelitales a los iraníes. Ahora los iraníes pueden observar y decir, oh, hay muchos aviones en este aeródromo y no en aquel otro, al que sí podemos llegar. También pueden ver qué tipo de daños están causando a Israel. Los israelíes pueden intentar controlar el discurso público sobre esto, pero no van a poder ocultárselo a los iraníes. Y los iraníes van a tener una idea de cómo concentrar sus fuerzas a medida que avance la guerra. Esto no es algo menor. Parecen solo fotografías, pero se trata de una capacidad muy importante que China está poniendo básicamente a disposición de Irán. Perdona por interrumpirte. Tuvimos la misma situación en el Mar Rojo, si recuerdas, en Bab al-Mandab con los hutíes. Decidieron que podían dejar pasar a los chinos, a los rusos y a otros, pero estaban atacando los barcos que se dirigían a Israel. Esos no iban a pasar. Pueden ser selectivos en sus ataques a cualquier petrolero en este tipo de escenario.
Sí, y si piensas en cómo vas a utilizar y concentrar tus recursos, incluso si son limitados, y yo sería el primero en decirte que los misiles balísticos tienen un alcance limitado en cuanto al daño que pueden causar, simplemente no transportan las enormes cargas útiles que llevan los aviones hoy en día. Pero con el tiempo, eso no importa, porque los efectos del tipo del que ya estamos hablando se acumularán. Así que la estrategia de Irán es sólida, basándose en los recursos de los que dispone. Cada parte está aprovechando sus puntos fuertes, y a los estadounidenses y a los israelíes se les acabarán las cosas. Así que vamos a ver una guerra larga, y va a ser impredecible. ¿Quién sabe qué tipo de consecuencias políticas? Ya sabes, todo el mundo habla del colapso del gobierno iraní. ¿Qué va a pasar con Netanyahu cuando la gente empiece a entender de verdad lo que ha hecho con Israel? Y cuando la población israelí empiece a decir, bueno, no estoy seguro de que haya tenido suficiente, ya sabes, no estoy seguro de querer más de este tipo. Todo el mundo habla de que los iraníes se están derrumbando. Bueno, no sé qué va a pasar en Israel. No lo afirmo en absoluto, pero quiero decir, tengo contactos israelíes y no están contentos con el gobierno. Y hay mucha otra gente que sí lo está, pero ya sabes, ver un poco de realidad podría hacerles cambiar de opinión. Así que tampoco sabemos qué va a pasar allí. Es una situación muy fluida e impredecible. En fin, ¿por qué no ponemos esa primera diapositiva? Sobre todo para orientarme. Ya he hablado sobre las defensas aéreas, tanto de Irán como de Israel, y sus efectos. Pero pasemos a la diapositiva 2, que simplemente introduce el siguiente tema: el cierre del estrecho de Hormuz, que tendrá sus propios efectos. Si vamos a la diapositiva 3, he incluido algunas cifras que considero importantes. Por ejemplo, entre el 80 y el 90% del petróleo crudo de Japón pasa por el estrecho de Hormuz. Si eso deja de estar disponible, cuentan con unas reservas para unos 230 días. Corea del Sur, alrededor del 70%, son economías enormes. Estados Unidos depende mucho de estas economías. Ahora bien, lo que no he incluido en la diapositiva es el efecto de esta guerra sobre el público estadounidense. Nosotros, los estadounidenses, para decirlo sin rodeos, somos gordos, ignorantes y felices. Tendemos a ser muy privilegiados, muy aislados. Pero vamos a ver cómo el precio del petróleo sube, por supuesto, en todo el mundo, porque la oferta y la demanda van a desempeñar un papel fundamental aquí. Si el precio del petróleo sube a nivel global, el precio de la gasolina subirá en Estados Unidos, porque nuestras compañías petroleras no están inclinadas a hacer caridad al pueblo estadounidense. Son organizaciones con ánimo de lucro, como nuestras industrias militares, y van a subir los precios en Estados Unidos porque no van a vender productos petrolíferos a los estadounidenses con un margen de beneficio menor del que pueden obtener en las ventas internacionales. Así que las cosas van a ir mal en Estados Unidos. El público estadounidense ya está muy molesto con lo que percibe correctamente como un aumento de las tasas de inflación en el país. Y tenemos una distribución de la riqueza muy distorsionada en nuestro país. Es algo bastante impactante. Quiero decir, somos un país enormemente rico, y ya sabes, no se me ocurre nada que quiera comprar y no pueda comprar si decido hacerlo. Pero eso no es cierto para una gran cantidad de estadounidenses. No debería ser así, porque la distribución de la riqueza podría permitir fácilmente que alguien como yo siguiera viviendo muy bien, y al mismo tiempo que toda la población viviera con el tipo de dignidad con la que vivimos personas como yo. Ya sabes, no es que no tengamos suficiente, es que lo distribuimos de una forma tan injusta, y por eso mucha gente está sufriendo muchísimo y va a sufrir aún más. A mí no me afecta mucho que suba el precio de los alimentos,
No me preocupa eso. Pero puedo decirte que entre el 60 y el 70% de las familias estadounidenses están en serios apuros con respecto a esos costes. Y no es que no me importe, sí me importa. Pero eso tiene que ver con la forma en que el gobierno estadounidense ha priorizado el bienestar de los que somos más ricos frente a los que tienen menos. Nosotros, me refiero a los estadounidenses. Y el resultado final es que la gran y hermosa ley de Trump dio aún más dinero a quienes ya tenían de sobra, aunque no lo necesitaban. A mí no me afecta. Mi vida personal no se ve afectada por los cambios en mi riqueza inmediata. Mi renta disponible está muy por encima de mis necesidades. Pero eso no es cierto para la mayoría de la gente, y están sufriendo mucho. Y me avergüenza esto, por cierto. Quiero dejarlo muy claro. No es algo de lo que me sienta orgulloso. Pero estos efectos sobre la economía estadounidense se van a traducir en votos. El Congreso de Estados Unidos se someterá a elecciones en noviembre de este año, y las encuestas ya muestran que Trump y su partido republicano están en serios problemas. Si las cosas van como podrían ir, no solo podrían perder la Cámara de Representantes, sino que los republicanos también podrían perder el Senado. En general se considera menos probable, pero no estoy tan seguro, porque creo que, con el paso del tiempo, las cosas van a empeorar mucho desde el punto de vista de la reelección republicana. Y los estadounidenses van a reaccionar de manera diferente. Y si la Cámara de Representantes pasa a manos demócratas, lo cual creo que es casi seguro, Trump va a tener muchos problemas. Pero si tanto la Cámara como el Senado se vuelven demócratas, estará en serios aprietos. Porque no solo podría ser sometido a un juicio político, aunque quién sabe cómo acabaría eso, sino que algunos de esos criminales, y no uso esa palabra a la ligera, esos criminales que tiene, como el jefe de Seguridad Nacional y nuestro fiscal general, que desafían las leyes y la Constitución de nuestro país, también podrían ser destituidos por el Congreso. Ahora mismo tenemos un Congreso que no funciona. Así que Trump y sus partidarios criminales, o los miembros de su gabinete criminal, son intocables porque el Congreso está controlado por los republicanos en este momento. Pero si eso cambia, la vida se vuelve bastante difícil para estos tipos muy rápidamente. Y esa es una de las razones por las que mucha gente pensó que quizá no atacaría a Irán, porque al atacar a Irán ha hecho que el resultado sea aún más seguro y mucho más probable que le sea profundamente desfavorable. Pero, ya sabes, este hombre nunca ha visto una oportunidad violenta de la que se apartara. Así que ahora estamos en esta guerra. Y sabemos que, a medida que pasa el tiempo, los efectos del cierre del estrecho van a ser catastróficos. La pregunta es, en cierto sentido, ¿qué significa eso? ¿Se puede abrir el estrecho, por ejemplo? ¿Puede la Marina estadounidense, que es extraordinariamente poderosa, abrir el estrecho? Si miramos la siguiente diapositiva, la número 4, tengo este círculo alrededor del estrecho de Hormuz. Básicamente se cerraría minándolo, es decir, colocando minas submarinas para que los petroleros no puedan pasar. Ahora bien, un petrolero típico puede transportar un par de millones de barriles de petróleo. Supongamos que un barril de petróleo cuesta $75. No costará $75, costará $100 el barril, pero digamos 75. Esos son $150 millones en petróleo, en ingresos dentro del petrolero. El propio petrolero probablemente valga $70 u $80 millones para poseerlo y construirlo. Así que estamos hablando de un par de cientos de millones de dólares, 250 millones, quizá incluso 300 millones por petrolero, en términos de la pérdida de un petrolero. Nadie va a asegurar eso. Así que, si dejamos de lado esas ideas utópicas que gente como yo podría tener, porque yo no soy responsable de nada, pero si fuera el capitán de uno de esos petroleros, o el propietario de uno de ellos, no pasaría por el estrecho de Hormuz.
No me importa lo que digas. Ahora bien, los iraníes, si miramos la siguiente diapositiva, tienen unas 5 o 6 mil minas que pueden desplegar, y realmente no hay forma de detenerlos. Tienen esos submarinos rusos de clase Kilo que pueden colocar minas. Estos submarinos no necesitan usar sus torpedos, pueden colocar minas. Pero mi mejor suposición es que los submarinos enanos que los iraníes han adquirido de Corea del Norte y también han construido por su cuenta. No sé el número exacto, pero son más de 20. Estos submarinos de entre 75 y 100 toneladas tienen una tripulación de 5 o 6 personas. Podrían llevar un par de torpedos, pero no los llevarán. Llevarán minas. Viajan bastante despacio. Son submarinos de aguas poco profundas, submarinos diésel eléctricos, lo que significa que en esencia no pueden ser detectados en las aguas ruidosas y poco profundas del estrecho. No existen sistemas acústicos capaces de encontrarlos. Así que pueden estar colocando minas durante el intervalo de tiempo que Irán quiera mantener el estrecho cerrado. Ahora bien, se podría intentar retirar las minas, pero eliminar minas es una operación que generalmente requiere buques de superficie. Podrías tener algunos vehículos submarinos o robóticos, pero no van a poder hacer el trabajo. No pueden cubrir la zona ni la cantidad necesaria. No puedes poner un buque de superficie ahí bajo los cañones de Irán. Quiero decir, vas a perder barcos. Habrá muchas bajas. Así que la Marina de los Estados Unidos realmente no tiene opciones ahí. Por lo que puedo ver, si hay alguien en el público que pueda escribirme una nota diciendo que me equivoco, siempre me interesa. No veo ninguna manera de que la Marina de los Estados Unidos pueda limpiar esas minas sin perder recursos y poner muchos otros en riesgo. Así que esos estrechos van a permanecer cerrados y van a seguir cerrados durante mucho tiempo. Básicamente todo el tiempo que los iraníes quieran mantenerlos cerrados. A menos que se pueda llevar a cabo algún tipo de campaña, cosa que no creo que sea posible, para destruir esos submarinos enanos mientras están en puerto, entrando y saliendo, y cosas por el estilo. Y eso va a ser difícil de hacer porque esa zona del océano es poco profunda. Pertenece a Irán. No es la Marina de Aguas Profundas, donde sales y te hacen pedazos la Marina de los Estados Unidos. Así que las cosas van a ponerse mal. Si solo queremos ver lo grave que es la situación, la diapositiva 6 lo muestra. ¿Ves esas pequeñas flechas moradas? Indican los carriles de entrada y salida, a la derecha y a la izquierda, de las zonas de aguas profundas del estrecho. Los estrechos tienen solo unos 75 a 90 metros de profundidad, lo suficiente para uno de esos grandes petroleros, pero sin mucho margen. Básicamente, es agua poco profunda. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en realidad encontré un mapa de un artículo. Y se puede ver que por desgracia no leí las cifras, pero si pudieras leerlas, verías que las profundidades rondan los 250, 260, a veces hasta 300 pies. Básicamente, es poco profundo. Así que para un barco grande, no vas a poder hacer mucho más que permanecer en esos estrechos. Esos estrechos, por supuesto, están solo a 40 o 50 kilómetros de, si volvemos una diapositiva atrás, solo una. Ahí está. Puedes ver que las rutas de paso reales están a 50 o 100 kilómetros de la costa iraní, fácilmente dentro del alcance de vigilancia de los drones pilotados por los iraníes, de modo que podrían ver los barcos. Los iraníes disponen de misiles hipersónicos que pueden utilizar para atacar los barcos. Así que los barcos pueden ser hundidos no solo por minas, sino también por misiles hipersónicos. Por supuesto, en el futuro llegarán más misiles hipersónicos. China ya ha acordado proporcionar a Irán los misiles hipersónicos antibuque CM-305. No llegarán de inmediato. Pero volvamos a lo que se dijo al principio. El peso de la guerra se desplazará implacablemente hacia el lado iraní con el paso del tiempo. Solo hay que dejar que las cosas sigan su curso.
Bien, esa es una parte de la situación. Hay otras partes de las que podríamos hablar. Mi suposición es que la Marina será muy cuidadosa con sus buques capitales. Así que, a menos que la Marina tenga mala suerte, lo cual es posible, eso no significa que no vaya a ocurrir, pero no es inevitable. Pero, a menos que tengan mala suerte, probablemente no perderán ni sufrirán daños significativos en ninguno de sus buques capitales. Irán simplemente no tiene ese tipo de capacidad de ataque. A menos que la Marina tenga mala suerte, o por supuesto, ya sabes, uno de esos submarinos de clase Kilo de alguna manera salga al estrecho de Omán, ya sabes, al Golfo de Omán, y, ya sabes, alcance a un portaaviones. Quiero decir, es improbable, porque aunque esos submarinos son muy silenciosos, se necesita un nivel muy alto de habilidad operativa para manejar un diésel eléctrico. El submarino diésel eléctrico tiene todo tipo de capacidades, ¿verdad? Pero la destreza necesaria para usarlo es muy alta. Y simplemente no sé qué nivel de entrenamiento ha recibido la Marina iraní. Estoy seguro de que los rusos les han prestado mucha ayuda, y probablemente también los chinos, con el tiempo. Pero es difícil saberlo. De nuevo, si empezamos a hablar de décadas en el futuro, o de 1 o 2 décadas, ya sabes, el Golfo de Omán no va a ser un lugar cómodo para operar. Pero por ahora, creo que las probabilidades están del lado de la Marina estadounidense. Si no se vuelve arrogante ni hace tonterías, será difícil que ocurra un incidente en el que se cause un daño significativo a un buque capital o a un portaaviones. De nuevo, esto no significa que no pueda suceder. Puede suceder, y por supuesto, afectará a sus operaciones. Si acercas tu portaaviones, tienes la gran ventaja de que tus aviones tienen un trayecto de tránsito más corto, porque los aviones de combate disponen de un intervalo de tiempo muy breve sobre sus objetivos. Están usando los posquemadores y consumiendo combustible a un ritmo increíble. Así que, si puedes acortar su tiempo de tránsito, el reabastecimiento en vuelo, por supuesto, ayuda con eso, puedes hacerlos más eficaces. Pueden causar más daño, pero no quieres mover tu portaaviones. Una técnica consistía en acercar el portaaviones, pero no lo harías en este caso. Sería una locura hacerlo. Estarías jugando con fuego. Bien, veamos la diapositiva 9. Slide 9. All right, let's just look at the production capabilities. De acuerdo, analicemos las capacidades de producción de Estados Unidos, gracias a nuestro enfoque capitalista superior para armar y defender nuestro país. Actualmente, Estados Unidos puede producir unos 50 interceptores Patriot al mes, a un coste de $4 millones cada uno, 5-0. No creo que nadie sepa realmente cuáles son las capacidades de producción de Irán, pero, al parecer, la inteligencia israelí la sitúa entre 250 y 300 misiles balísticos de medio alcance al mes. Todos estos se encuentran en túneles subterráneos. Y esos túneles, ya sabes, un túnel es algo muy difícil de destruir, porque está naturalmente a gran profundidad y no se sabe exactamente hacia dónde se dirige. Así que puedes perforar la parte superior de un túnel si sabes exactamente hacia dónde va, siempre que no sea muy profundo. Pero aún así, tienes que saber hacia dónde va, y son cosas imposibles de manejar. Así que todas esas instalaciones de fabricación están bajo tierra. 50 misiles Patriot podrían agotarse fácilmente en un solo enfrentamiento si intentas usarlos, y te mostraré que su capacidad es casi nula. Bien, tenemos el interceptor THAAD, el famoso interceptor THAAD, que se suponía iba a cambiar el rumbo de la guerra cuando se desplegó en Israel. Fabricamos unos 8 de esos interceptores THAAD al mes. 8. Cada interceptor cuesta unos 12 o 13 millones de dólares también. Así que, si lanzas 2 de esos interceptores contra, por ejemplo, un misil balístico iraní entrante, que puede costar entre 2 y 4 millones de dólares, estás gastando 25 millones en interceptores.
O si solo lanzas uno, sigue siendo 13 millones por un solo interceptor, y puede que no aciertes. Mi suposición es que la tasa de intercepción. No tengo una tasa de intercepción para el THAAD porque no podemos observar esos enfrentamientos. Ocurren a demasiada altitud. Me sorprendería mucho que superara el 10 o el 15%. Puedes discutirlo conmigo. Podríamos entrar en debates muy técnicos, pero no nos preocupemos por eso ahora. Luego están los misiles Standard 3, que se encuentran en los barcos. Standard Missile 3s, which are on ships. Those come at a Esos salen a un precio de ganga de $30 millones por misil y se están fabricando a razón de uno al mes. Así que estos son los misiles en todos esos barcos frente a la costa israelí que se supone que están defendiendo a Israel. Todo esto es el material que ya sabes tenemos. Solo con mirar las cifras de lo que se puede producir, la situación parece terrible. Ahora bien, uno pensaría que todos esos defensores de la defensa antimisiles convencional habrían pensado en esto. Es aritmética simple. Quiero decir, hasta un niño puede hacerlo, pero no encaja con sus beneficios. Verás, si dimensiono mi planta para fabricar 50 interceptores Patriot al mes, obtengo un gran beneficio, $4 millones por cada uno. No voy a dimensionar esto para producir 500 al mes, ya sabes. Ahora hay un programa de 7 años para triplicar la tasa de producción hasta 150 al mes. Hasta ahora, todas esas previsiones sobre el aumento de la producción de cosas como proyectiles de artillería se han quedado muy por debajo de los calendarios previstos. Me sorprendería mucho que lograran llegar a 150 Patriots al mes en 7 años. Y si seguimos en guerra, o si Irán sigue en guerra, no va a tener muy buena pinta para nosotros dentro de 7 años. Y lo que voy a intentar averiguar para alguna otra charla en el futuro es el coste de la expansión. ¿Cuánto está pagando el contribuyente estadounidense por este aumento de la capacidad de producción? Y puedo apostar a que estamos haciendo cada vez más ricos a muchos tipos heroicos y patrioteros que fabrican armas para Estados Unidos, a costa de nuestras familias, cada vez más pobres, que viven al límite. Y si parezco un poco enfadado, no lo estoy ocultando. Lo estoy. No es lo que quiero que haga mi país. Así que pasemos a la diapositiva 10. Esta es una diapositiva importante. Es una fotografía, es decir, un solo fotograma. Y lo que estáis viendo son 3 líneas cortas y brillantes en el cielo, con forma más o menos de boca de incendios. Y entonces ves una explosión circular realmente brillante. Esa explosión circular brillante es una interceptación exitosa. Algo impactó este misil entrante en la parte delantera. Básicamente lo que intentas hacer es golpear el misil de frente. No puedes golpearlo de lado. Viaja tan rápido que no solo tienes que acertar, sino llegar exactamente en el momento adecuado. Así que todos los ataques tienen que ser realmente frontales. Cada vez que ves la trayectoria de un interceptor yendo de lado, puedes asumir que no pudo alcanzar el objetivo. Si lo hiciera, sería una entre 1000, una entre 1.000.000. Así que tienen que venir de frente. Lo que ocurrió aquí es que un interceptor impactó un misil balístico entrante de frente y detonó su ojiva. Y la ojiva es muy grande, así que produce un destello tremendo y brillante en el cielo. Bien, veamos la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es lo que se llama una fotografía a intervalos. Lo que se ve son pequeños círculos brillantes, esferas de luz. Esos no son interceptaciones, son explosiones de la ojiva del interceptor. Son mucho más pequeñas y mucho menos intensas. Es una pequeña ojiva en el interceptor, diseñada únicamente para detonar la ojiva mucho más grande de un misil balístico. Observa también la forma en que se forma la estela. Centrémonos en el horizonte, en la superficie. Verás un grupo de líneas que salen de una zona cercana al centro izquierda del horizonte en el suelo. Y se pueden ver 4 líneas que se extienden.
Esas líneas son producidas por el motor del cohete, el escape del misil, que se mueve a través de la película, porque la exposición está abierta durante unos 10 o 15 segundos. Así que no es una fracción de segundo, es una foto a intervalos. Muestra el movimiento del cohete mientras su motor está encendido. Ahora, mira la segunda línea desde arriba, a la derecha. Va en línea recta. Luego, en la parte superior izquierda, hay una luz brillante, un punto o esfera de luz brillante. Lo que ocurrió allí, por supuesto, depende de conocer las características del interceptor. Ese interceptor se agotó, por eso no se ve la estela de condensación llegar hasta la luz brillante. Giró bruscamente mientras avanzaba por inercia, utilizando la sustentación aerodinámica, y luego detonó en el aire. Intentaba ascender, posiblemente para interceptar algo siguiendo la trayectoria inversa de un misil entrante. Detonó en el aire porque simplemente explotó allí. No había ningún objetivo. Simplemente detonó, probablemente por lo que se llama seguridad de alcance. No se quiere que todo el misil caiga al suelo, después intentar interceptar y fallar. Así que se detona la ojiva para desintegrar el interceptor en pedazos. Así que tienes fragmentos más pequeños cayendo, por lo que no hay interceptación, ninguna interceptación exitosa en esta imagen. Si cuentas las estelas, puedes ver al menos 4 detonaciones, y hay 1, 2, 3, 4, 5 estelas, quizás 6. Pasemos a la siguiente diapositiva, que es más elaborada. Ahora, si miras esta diapositiva, te he mostrado de nuevo que estas estelas, que aparecen cuando el misil está en vuelo propulsado, terminan en su mayoría justo al final de la estela. Eso te indica que el misil se en vuelo propulsado antes de terminar de consumir todo su propelente. Un misil Patriot típico volará durante unos 12 segundos. Alcanzará una velocidad de aproximadamente 1,5 kilómetros por segundo, es decir, alrededor de Mach 5. Luego planeará, y puede planear una distancia considerable. Sabes, podría alcanzar potencialmente un objetivo, una aeronave, a 100 kilómetros de distancia. Así que la fase de planeo puede ser bastante larga. Ahora bien, lo que estás viendo es algún tipo de misil. No sé si es un Patriot. Podría ser un Patriot, o quizá un misil más pequeño, uno de los interceptores más pequeños que utilizan los israelíes. ¿David Sling? No, es increíble. La edad me está afectando. Los misiles de los que decían que eran... no importa. ¿Cuál? Perdón. Los misiles de los sistemas de defensa aérea. Sí, son los pequeños misiles de defensa aérea que se modifican a partir de misiles aire-aire. Es increíble, ahora mismo no me acuerdo del nombre. En fin, mira esto. Si miramos a la derecha, primero mira al lado derecho, luego hacia la altura media, hay una flecha que apunta a un par de esferas brillantes de luz con líneas apagadas que se mueven hacia abajo. ¿Lo ves? Sí, bien. Eso que ves es la explosión del interceptor mientras aún tiene propelente. Es que está bien, es el propelente que se voltea es el interceptor destruido. Es el atatstrikmo. Es el sistema Arrow, Arrow Patriot. No es Arrow. Es el sistema de baja altitud. Estoy sorprendido conmigo mismo. Todo lo que conozco es el sistema FAT, el sistema Arrow. No es ese. Es el sistema de baja altitud. ¿Es el que estaban disparando hacia el... ¿Forma parte del Iron Dome o es diferente? Iron Dome. Eso es, los interceptores del Iron Dome. Iron Dome, ¿lo tienes? Sí, soy un idiota. Es el Iron Dome, que es un interceptor mucho menos capaz, pero obviamente lo están utilizando. Y se pueden ver todas esas estelas viajando de forma lateral a la superficie, no se desplazan verticalmente. Si miras hacia la parte superior del centro a la derecha, verás una estela que se eleva fuera del campo de visión. Ese está en una trayectoria de intercepción potencialmente posible, porque está volando por la ruta inversa de un cohete entrante. Todas estas otras intercepciones, todas esas otras estelas,
muestran que el interceptor no tiene ninguna posibilidad de alcanzar lo que se supone que debe alcanzar. En este caso, simplemente están detonando en el aire. Fíjate en cuántos de estos interceptores están detonando sin ninguna evidencia de intercepción. Ninguna. Cero. ¿Cómo puedes tener una tasa de intercepción del 85% con la cúpula de hierro, si es que se trata de la cúpula de hierro, o con el Patriot en ese caso? No tienes ninguna posibilidad. Así que, pasemos a ahora, con suerte tenemos una idea de lo que estamos viendo. Bien, pasemos a la diapositiva 13. No voy a repasar todos los detalles como hice antes. Es una foto en lapso de tiempo, pero ahora espero que tengáis una idea de lo que estáis buscando. Cualquiera de esas trayectorias que no se mueven hacia arriba no tiene ninguna posibilidad de interceptar un misil balístico. Cero. Tenemos dos trayectorias que he marcado y que parecen proceder de estelas de misiles balísticos avanzados. Simplemente descienden hasta el suelo. En una de ellas, de hecho, se puede ver un destello tenue en el suelo. Está en la parte inferior izquierda del horizonte. Y la razón por la que el destello es tenue es que, recordad, esta cámara tiene el diafragma abierto durante unos 10 o 15 segundos. Si la fotografía se hubiera tomado en el momento de la detonación, una sola fotografía, verías una bola de luz muy brillante en el horizonte. Pero lo que se ve es la luz desvaída de, ya sabes, muchísimos fotogramas de luz acumulándose en el fondo. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de una intercepción de ningún tipo, y todas esas cosas en el aire, casi todas, siguen trayectorias que, una vez que entiendes la dinámica de un intento de intercepción, no pueden ser trayectorias de intercepción viables. Pasemos a la siguiente diapositiva. Mira esto. Look at this. All of those trajectories are not. Todas esas trayectorias son trayectorias que no llegan a iniciarse. Son todas laterales o incluso descendentes. No tienen ninguna posibilidad de interceptar nada que sea balístico. Cero. Tampoco hay ninguna intercepción exitosa. Una imagen elegante, quiero decir, para tu salón, pero cero. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos misiles balísticos entrantes. Podemos ver sus trayectorias. Podemos ver las estelas en esta foto de exposición prolongada de los interceptores que ascienden hacia el cielo. No se ve ninguna evidencia de una bola de fuego brillante en el cielo como la que vimos en el primer diagrama que os mostré. Ni siquiera se ven pequeñas bolas de fuego en el cielo. No se ven interceptores detonando, y mucho menos la detonación de esos misiles balísticos. Todos entraron, y si no causaron daños en tierra, fue porque aterrizaron en una zona abierta o no detonaron. Falló la ojiva. Eso no es defensa, eso es un accidente. Y luego, si miramos la diapositiva 16, podemos ver que se trata de una fotografía real. Es una fotografía muy interesante porque muestra un brillo muy intenso. Bueno, es como la primera fotografía que vimos, la del gran fuego. Vimos varias de estas, donde se aprecia una línea brillante de luz y, detrás de ella, una estela mucho más tenue. Aquello era una bola incandescente de luz que entraba con una ligera estela detrás y produjo una línea muy estable al pasar por el campo de visión de la foto con exposición prolongada. Y luego estaba reentrando en una trayectoria muy estable, como un misil balístico más avanzado. Cuando observamos ejemplos anteriores, si te mostrara videos, verías que algunos de esos misiles cambiaban de brillo, fluctuaban. Esos eran misiles balísticos más antiguos, no tan avanzados como este. Estaban girando a gran altitud, desintegrándose a gran altitud. Sus ojivas o bien giraban, a veces detonaban, a veces no. Este es un misil balístico iraní avanzado. Puedes ver cómo el brillo cambia de repente porque esta ojiva probablemente tenía un motor cohete detrás. Y ese motor acaba de encenderse. La secuencia acelerada captó el encendido del motor cohete para acelerar mientras descendía hacia el suelo.
Y tengo un video, simplemente no tuve tiempo de montarlo, que muestra una de estas cosas impactando en el suelo y causan un daño tremendo. Son realmente destructivas. Así que, si pasamos a la diapositiva 17, vemos los resultados de los impactos en el terreno. Tened en cuenta que el gobierno israelí ha hecho todo lo posible por mantener al público, tanto al suyo propio como al público en general fuera del país, desinformados sobre los daños en tierra que se han producido. Pero hubo muchos daños en tierra. En la diapositiva 18 os mostré un montón de fotos de esos daños. Este es material que se ha filtrado a pesar de la censura en Israel, daños en Tel Aviv. No se trata de daños menores. Es cierto que la ciudad no ha sido arrasada, pero ya no se parece a Gaza, que sí fue arrasada, y probablemente allí murieron cientos de miles de palestinos. No son decenas de miles, como dicen. Tienen que ser cientos de miles cuando se realiza ese nivel de bombardeo. Pero este es el tipo de daño que se puede causar, y que se puede causar a un ritmo más bajo con el tiempo, pero de forma persistente, durante meses y meses y meses, y ninguna sociedad va a tolerar que eso continúe durante meses y meses y meses. Es una pregunta que algunas personas deberían empezar a hacerse. ¿Cuándo va a empezar una parte significativa de la población israelí a preguntarse qué hicieron por nosotros este tipo Netanyahu y sus colegas en todo esto? Ahora tiene suficiente apoyo para mantener el poder, pero no estoy seguro de su futuro. Ya sabes, el futuro del gobierno iraní también puede tener interrogantes asociados. Pero el futuro del gobierno israelí probablemente debería plantearse algunas preguntas sobre su continuidad. No sabemos cuál será el resultado. Decidí que no iba a intentar hacer predicciones. Solo quería explicar a la gente en qué estaría pensando una mente técnicamente distorsionada como la mía, con suerte de una manera medio informada. Así que espero haber informado a tu audiencia al menos a medias, para que puedan ser conscientes del tipo de preguntas fundamentadas que deberían plantearse y del tipo de información que podrán evaluar mejor con el paso del tiempo a medida que continúe esta guerra. Pero va a ser algo feo. Mucha gente inocente va a morir en todos los bandos. Y todo fue una elección tomada por criminales. Y los criminales son Netanyahu y mi presidente Donald Trump, que decidieron entrar en una guerra que podría haberse evitado. Posiblemente iba a hablar de esto, se nos acabó el tiempo. Pero otra de las cosas que quería destacar, y que quizá haga en otro momento, si sois lo bastante insensatos como para volver a invitarme, es volver a examinar cuál es el potencial nuclear de Irán. La razón es que, en primer lugar, he dado charlas mucho más largas sobre ese tema. Ahora puedo ofrecer una versión mucho más condensada, solo para recordar a la gente cuál es el potencial técnico. Tengamos en cuenta que Khomeini fue asesinado. Khomeini was killed. We don't know who replaces him. No sabemos quién lo reemplazaría, ni cuál sería su actitud hacia la construcción de armas nucleares. Ya sabes, todos esos neoconservadores estadounidenses que quieren guerra siempre hablan de reemplazar líderes. Nunca parecen pensar en lo que pasa si realmente reemplazan a alguien, si matan a alguien, y quién podría venir después. Dicen que Siria es una gran victoria, pero solo es una victoria por la propaganda. Siria está más desordenada que nunca. Cuesta creer la terrible situación que se vive allí. Vamos a intentar que los kurdos, o al menos, si no lo estamos haciendo ya, que la población kurda que vive en Irán se levante contra el gobierno iraní. Mi esperanza para esos kurdos es que no hagan nada, porque van a estar ahí fuera, siendo masacrados por los contraataques iraníes. Y cuando los estadounidenses decidan que ya no les son útiles, estarán ahí fuera, desprotegidos, siendo masacrados, no solo abastecidos por los estadounidenses, sino masacrados.
Así que lo más inteligente que pueden hacer esos valientes kurdos, y simpatizo con todos los deseos de autogobernarse, es retirarse. Y a todos los demás grupos en Irán que sientan que han sido maltratados o reprimidos, mi consejo para vosotros sería, retiraos, porque no podéis confiar en esos estadounidenses. Solo os llenarán de armas. They will just pump you full of weapons, and then when they're finished with you, they'll leave you there to be murdered. Y luego, cuando terminen contigo, te dejarán allí para que te maten. Sería una tontería pensar lo contrario. Este no es un grupo de personas que tenga ningún sentido de lealtad hacia nadie, ningún sentido de compromiso. Ya sabes, esto hace que el Imperio Británico parezca comprometido con la gente a la que intentaba manipular. Esto es realmente otra cosa. Quiero decir, la historia de esto, los historiadores, va a ser difícil escribirla sin estar negando con la cabeza todo el tiempo mientras la escriben. Esto es increíble, quiero decir, una ruptura total de cualquier sentido de compromiso con nadie, de cualquier norma moral de cualquier tipo. Y eso es lo que nos espera en el próximo periodo de tiempo. Period of time. Por lo demás, ¿cómo ha ido tu día? Sí. Gracias. Gracias, Ted. Siempre es un gran placer hablar contigo y aprender. Well, I can't do, Bueno, no puedo hacer una historia sobre el coronel McGregor, porque él sí que es un militar de verdad. Sabe cosas. Pero tengo algunos conocimientos técnicos que espero poder aportar. I can hopefully offer. Eso fue genial. Eso fue genial. Gracias. Muchas gracias, Ted. Thank you. Gracias. Enain, como siempre, hablar contigo. Adiós. Gracias.